Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto saludarles una vez más, esperando se encuentren muy bien. Vamos a iniciar, bueno, a continuar con la temática que habíamos comenzado la sesión anterior, que se refiere a los modos de habitar. Aquí es muy importante, compañeras y compañeros, que recordemos un poco lo que habíamos visto la sesión anterior, que es acerca de el estilo de vida y las formas de vida como parte de los modos de habitar. Eh, Aquí hay que señalar además que algo muy importante de estas formas de habitar es que la cultura, el tiempo y el espacio se vuelven determinantes muy importantes que terminan moldeando justamente estos aspectos de las formas de vida de cada una y cada uno de nosotros. Al hablar de los modos de vida, entendiéndolo en la arquitectura, de hecho hoy hay un libro eh, compilado por este Jorge Sarkis que habíamos mencionado hace 8 días, Arquitectura y Modos de Habitar. Es algo muy importante que nosotras y nosotros como futuras y futuros arquitectos podamos ir entendiendo esta relación innata que hay con la arquitectura, con los modos de habitar. Recordemos que la arquitectura finalmente es un medio para que el espacio sea habitable. Y no podemos hablar de habitabilidad si es que esta arquitectura no está considerando los diversos modos de habitar de las personas. Y es ahí donde se encuentra, donde radica la amplia complejidad de la arquitectura. ¿Cómo poder atender estos aspectos? Bueno, es uno de los muchos factores complejos de la arquitectura. Eh, si nosotros y nosotras hablamos de África, pareciera que de pronto, y recordando lo que vimos también hace 8 días sobre el occidentalismo, pareciera que en los libros de historia, en los libros de arte, no existiera África. ¿Se han dado cuenta de eso? Pareciera que todo gira en torno a Europa o en dado caso Estados Unidos. Y es que es un hecho que hoy en día hablar del occidentalismo, tenemos que entender que hay un fuerte sesgo eurocéntrico y androcentrista. Eso es un hecho. Es momento de algunos aspectos como por ejemplo el decolonizar, que seguramente han escuchado, que de pronto se habla de que por qué seguir estos referentes europeos, eurocentristas, para entender la realidad latinoamericana. Y sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que también es importante entender las bases para poder generar una crítica y una reflexión, para después poder entender nuestra realidad. Porque finalmente, y como lo vimos hace 8 días, el occidentalismo no es específicamente un fenómeno de hace 3 décadas o de hace 100 años, sino es algo que viene desde una herencia de la antigüedad. Y hablar hoy en día de occidentalismo tenemos que entender que cada una de las diferentes regiones de lo que se conoce como el occidente eh, tiene particularidades muy específicas. México es una mezcla muy curiosa de muchos aspectos, tanto europeos como locales, y evidentemente la influencia de nuestros vecinos del norte, Estados Unidos de Norteamérica. Eh, pero ¿qué es todo esto? ¿O cómo podemos entender todo esto respecto a la arquitectura? Hay muchas influencias hoy en día. De hecho, escuchar a Japón, que de pronto pareciera que anda por ahí solo en Asia, hoy en día dentro de la escena de la arquitectura contemporánea, internacional, evidentemente Japón es un referente. Pero ¿qué pasa con esos otros lugares? Por ejemplo, Australia. Está enorme Australia. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿No tenemos referentes? ¿Qué pasa con la India? ¿Qué pasa con China? ¿Qué pasa con Corea? Israel, la región del Medio Oriente. ¿Qué pasa con estas regiones? ¿Por qué de pronto no se incluyen dentro de la historiografía, dentro del esquema de la arquitectura, por ejemplo? Sé que también los tiempos es muy complicado, los tiempos en el sentido de poder analizar toda una arquitectura global, pues los tiempos no nos dan. No nos dan porque necesitaríamos además
entender muchos factores, muchos elementos para poder entender el contexto de cada una de estas arquitecturas. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer en esta sesión es hablar de lo que he llamado el paradigma africano. Y no es porque yo me haya inventado el concepto, sino se refiere al modelo africano. ¿Qué pasa? Comúnmente cuando hablamos de África, nos vienen aspectos muy lejanos a la realidad. Pensamos de pronto lo que el mundo occidental, las caricaturas, etcétera, nos han hecho creer de pronto, ¿no? Que los africanos parecieran que se detuvieron en el siglo XIX o antes y que pareciera que no tienen un desarrollo cultural complejo, lo cual eso es totalmente falso. Recordemos que dentro del relativismo cultural, todas las culturas, no hay ni una mayor ni mejor que otra, simplemente hay culturas de mayor y menor complejidad. Eso es un hecho. ¿Qué pasa con África? África es un enorme continente en el cual, como podemos ver, se divide en diferentes regiones. Y hay un montón de países. Hay que entender, fueron dominados en el siglo XIX por una serie pues de potencias europeas dentro de esta segunda oleada del imperialismo, en donde a partir de la revolución industrial necesitaban más recursos y bueno, América estaba ya sometida y bueno, ya había nuevas repúblicas, etcétera, así que deciden repartirse toda África entre Francia y Reino Unido principalmente. Vean que es el color que abunda en este continente, pero también Alemania, Portugal, Bélgica, Italia y España. Hablando, por ejemplo, de Alemania y Bélgica, que no eran potencias que se caracterizaban por tener dominios de ultramar, pues también lo tuvieron. Excepto lo que hoy en día es Etiopía, Abisinia antes era llamado, nunca fue sometida, pero fuera de ahí todo fue sometido. ¿Cuál fue el problema? Que África no fue un gran imperio, una gran cultura, sino era una serie de muchas culturas y muchos imperios y muchos estados africanos que tenían sus particularidades culturales. Al momento de llegar los franceses, británicos, etcétera, pues quisieron evidentemente mezclarlos y dividirlos en diferentes territorios. De hecho, la división geopolítica del día de hoy no coincide específicamente con las diferentes culturas y la diversidad y la complejidad cultural de África. Pero bueno, así está. De hecho, también pueden ustedes ver en este mapa de los climas, vean también el tipo de clima que va a tener este continente. Vemos pues la gran parte desértica del Sahara, pero también vemos esta parte tropical del centro de África, la región ecuatorial, en fin. Entonces podemos ver que además hay diferentes tipos de medios naturales y también de ciudades. No toda África, pensemos que son grupos tribales haciendo rituales en torno al fuego. Eso es una idea retrógrada que de pronto se ha quedado plasmada en la mente de muchos occidentales. Nada que ver. Claro que estos lugares todavía mantienen ese tipo de tradiciones. De hecho, aquí pongo 3 fotografías de 3 ciudades de las más pobladas de África. El Cairo, Egipto, muy conocidas por sus famosas pirámides y por su riqueza cultural y sus tradiciones islámicas. Pero también aquí hay sobrepoblación, también aquí hay miseria, también aquí hay cinturones de miseria. Y el tipo de cultura y el tipo de ambientes son muy característicos. Si vamos a Johannesburgo, Sudáfrica, al sur de África, podemos ver que es una gran metrópolis, pero que también hay cinturones de miseria y que también tiene su riqueza cultural muy específica. Lo mismo con Nairobi, Kenia. Una ciudad que también es cosmopolita, pero que también tiene sus cinturones de miseria, pero también tiene su riqueza cultural y su riqueza étnica. ¿Cómo poder entender la arquitectura de este enorme continente? Pues es muy diverso. Podemos ver lugares tan pobres como Djenné en Mali. Mali, que además históricamente fue uno de los imperios más importantes de África,
con una riqueza arquitectónica muy interesante en tierra, en barro, pero también es una de las ciudades más pobres. Y pues vean, eso es lo que nos referimos con formas de vida. Las personas que vemos ahí fotografiadas pueden tener un estilo de vida, algo muy personal, pero el contexto en el que ellos nacieron, el contexto en el que ellos conocen, porque quizás no conocen otro contexto, eso les da o les moldea una forma de vida muy específica, cosas que de pronto no eligen. Eso es algo muy importante. Recordemos que las formas de vida se refieren a estos factores externos que finalmente pues determinan tu forma de vivir, independientemente de los estilos, y que de pronto puede haber determinantes de la forma de vida que terminen influenciando los estilos de vida personal. Eso también es un hecho. Pero finalmente la alegría y la inocencia no tienen nacionalidades. Eso también es algo que tenemos que entender. Y el acceso a los recursos, los accesos a un hábitat digno, a la habitabilidad, pues es algo que es y debe de ser un derecho universal. Entonces, ¿cómo poder entender esta arquitectura? Bueno, no acabaríamos evidentemente en una sesión, simplemente entender que como en todas las regiones del mundo, la arquitectura doméstica siempre ha tenido un carácter muy vernáculo. Significa que ha sido esta arquitectura desarrollada de generación tras generación, muchas veces a través de la tradición oral y con técnicas constructivas que van aprendiendo generación tras generación. Este tipo de arquitectura no está hecho por arquitectas y arquitectos de academias. Por lo general es un trabajo colectivo de la comunidad, entendiendo los recursos de su entorno, de su sitio, convirtiéndolos según las necesidades que ellos tengan. Aquí podemos ver algunas viviendas vernáculas, eh, por ejemplo, de la comunidad Musgum en Camerún, o en la casa Sonchai en Mali. Vean cómo tienen ciertas características tanto de similitud como de diferencias. Eso es un hecho. Podemos ver en otras fotografías, por ejemplo aquí la vivienda de la tribu nómada de Fulani, al norte de África. Vean cómo generan una especie de cestería, de entramado con elementos naturales, con troncos. Y luego ponen una serie de elementos vegetales, estas hojas. Podemos ver ahí una serie de, parece ser lo que son telas, y te generan un cuarto redondo, un espacio en el cual puede estar la comunidad, la familia. En otra de esta es una de las viviendas muy atractivas, sobre todo por lo visual, lo artístico, lo plástico. Las viviendas Kurusni en Burkina Faso. Podemos ver cómo además la comunidad decora su arquitectura, que es de tierra. Es una tierra que en esta sistema constructivo conocido como muro tapia o muro tapial, que generas una cimbra de madera y comienzas a poner diferentes capas de tierra con algunos agregados áridos y comienzas a apisonarlo, a compactarlo, y entonces generas diferentes capas de tierra compactada que en suma te generan un gran muro. Y voilà. Y esa es una técnica que no es específicamente africana. Lo hicieron también nuestros antepasados prehispánicos. Y que además tiene una ventaja del clima. Si hace calor, adentro está fresco. Y además esta intención plástica de la comunidad de darle un matiz a sus fachadas, estos diseños geométricos que los vuelven además muy característicos. Aquí hay otro tipo de arquitectura conocidas como casas castillo en Toho, que bueno, se les llama casas castillo porque evocan a estas construcciones defensivas medievales europeas, pero no tienen nada que ver con esos
ese carácter militar ni defensivo. Simplemente estamos viendo en este esquema cómo diferentes espacios dan pie a satisfacer diferentes actividades de la gente que ahí habita o cohabita. Y eso las vuelve también muy interesantes por ser un acumulado, una amalgama de diferentes volúmenes que atienden diferentes actividades. Aquí vemos la casa A impluvium, un término latino, en Casamance, en Senegal. También es muy interesante porque, por ejemplo, aquí vemos esta gran casa que tiene un sentido muy social donde se reúne la comunidad para tomar decisiones importantes, el jefe de la familia, la matriarca de la familia, y que tiene cierta aplicación plástica y además el hecho de tener en la parte central este cono invertido en el cual, bueno, pues entra la luz y puede entrar de pronto algunos el agua, por ejemplo, etcétera, convierte esta gran casa de la comunidad en algo muy importante para esta tribu. La casa berebere en Túnez, ya estamos hablando de la región del Magreb, en el norte de África. Bueno, vean cómo es otro tipo de arquitectura, una arquitectura donde maneja la tierra y de pronto pareciera que es como una cueva o algo así, pero es una arquitectura hecha con tierra, hecha con tabiques. Aquí podemos ver algunas piezas de tabiques, ladrillos para hacer estas bóvedas, pues evidentemente se tienen que hacer piezas. La tierra, el adobe se puede secar, se puede hornear y de pronto ya tener tabiques. Y vean cómo tiene una morfología totalmente diferente a las anteriores. Aquí es importante señalar uno de esos arquitectos, ya saben que esos arquitectos son de los que viven como muchísimos años. Hassan Fatih, de 1900 a 1989. Este señor se vuelve un referente muy importante para entender la arquitectura egipcia, la arquitectura popular egipcia. Hassan Fatih plantea, por ejemplo, métodos de diseño y materiales tradicionales. Dice que al utilizar esta tecnología propia, bueno, pues se da esta continuidad a los procesos tradicionales que se van heredando de generación tras generación. Se impulsa a las habilidades de los oficios tradicionales para que estos no se pierdan. Si ya no hay quien construya o quien genere ciertos procesos tradicionales de la construcción, pues de pronto un oficio se pierde. Entonces esto ayuda a que no se pierdan. Capacitar a los habitantes para preparar sus propios materiales y construir sus propios edificios. De pronto ahí podríamos decir, oye, ¿por qué eso es cosa del arquitecto y de las arquitectas? Pues, ¿qué creen? Realmente tenemos muy poco tiempo, las arquitectas y los arquitectos, de participar en la construcción masiva de viviendas. Sí participamos desde hace muchísimo tiempo en la arquitectura suntuaria, palaciega, las grandes residencias, pero la arquitectura social, la arquitectura del pueblo, no, los arquitectos tienen realmente muy poco que están metiendo las manos en esto. Al menos unos 100 años, 140, 130 años. Antes siempre fue esto parte del pueblo. Entonces, ¿por qué no capacitar técnicamente a la gente para que pueda seguir construyendo y preparando sus materiales? Algo muy importante es que la misma arquitectura tiene una importancia en el diseño bioclimático, en el confort climático y el énfasis en la salud pública. Que esto también en general, bueno, pues incide en este rubro. Ahí tenemos dos obras importantes, Tierra y Utopía de Hassan Fatih y Arquitectura de Pobres. Ahí es interesante, ¿no? Porque de pronto este término como discriminativo que se le da a esta arquitectura, si es que eso no es de la academia, eso no es de arquitectos y arquitectas. Entonces, ¿qué es? ¿De pobres? Pues abran el libro y se van a dar cuenta que vaya pobreza, si la vemos. Evidentemente es un título sarcástico. Este señor Hassan Fatih decía, los elementos inapropiadamente culturales insertados en un ambiente armónico crean contradicciones que con el tiempo degradan la cultura tradicional. Sí, ¿a qué se refiere? Que de pronto aquí yo pongo un ventanal muy movimiento moderno, muy Le Corbusier,
Ok, podría verse muy interesante, pero de pronto no tiene esa armonía específica con el sistema constructivo tradicional. Se rompe. Y es lo que dice Hassan Fatih, que a lo largo del tiempo, pues evidentemente van a degradar la tradición cultural de la zona. Aquí hay otro libro, Energía Natural y Arquitectura Vernácula, también de Hassan Fatih, principios y ejemplos con referencias del clima árido. Eh, y aquí podemos encontrar de pronto la idea de estas viviendas. Estas viviendas que nos recuerdan un poco a la vivienda islámica, siempre tiene un patio en el centro muy importante. Bueno, los patios son importantísimos para la arquitectura doméstica, porque además de ser un articulador espacial funcional, pues evidentemente generan un espacio de luz, de ventilación y un microclima. Eso es algo muy importante porque en la arquitectura contemporánea el patio tiene al día de hoy todavía una importancia, es un referente muy importante. Entonces, vayamos pensando cómo de pronto a partir de estos referentes vemos la casa, cómo de pronto retomando esos elementos islámicos que captaban el agua para tener una cisterna y el aprovechamiento de la misma, pues finalmente esto también te genera un microclima, un frescor. O de pronto tener estas chimeneas de viento en el cual podría entrar el viento a partir de la dirección de los vientos dominantes, captar o capturar estos vientos, entran y en consecuencia al tener eh, eh, vanos que permitan una ventilación cruzada, pues el aire fresco termina sustituyendo al aire caliente, el cual sale y te refresca el interior de la vivienda. Aquí tenemos una de esas propuestas que señalaba este señor. Vean de pronto cómo tener una especie de chimenea que no es una chimenea de fuego, sino una estructura que lo que busca es captar la ventilación y la dirección del viento dominante para que éste pudiera entrar y refrescar. Aquí vemos qué tan importante es la construcción con tabique, con adobes, para generar ese tipo de arquitecturas. Vemos bóvedas, vemos unos arcos túmidos, ¿no? Que son ligeramente apuntados. El grosor de los muros, vean además por qué es muy grueso, pues evidentemente para generar frescura dentro de los espacios y este contraste que se da entre la luz y la sombra, que se vuelve algo muy interesante. El manejo de las celosías también es un referente muy importante, o esto que se le llama pollo con Y, pollo, pollo, ¿ok? Que puedes poner ahí un jarrón, que puedes sentarte, que puedes de pronto emplearlo como una cama, etcétera. Es algo muy interesante. Eh, y bueno, vemos los diferentes sistemas constructivos y estructurales, los tipos de arco, los tipos de bóvedas, etcétera. Aquí hay algunas de las obras que hizo Hassan Fatih, que podemos ver el manejo del color blanco para que rebotara y no se absorbiera la temperatura, la alta radiación solar, el manejo de las celosías, de estas chimeneas para generar una ventilación por convección, el manejo de las cúpulas, que es un referente del mundo islámico, del mundo del Medio Oriente muy, muy característico, este contraste entre la ortogonalidad y la superficie eh, esférica, semisférica de las cúpulas es algo muy característico, así junto con los arcos. El contraste de luz y sombra también es algo muy interesante en estos paradigmas. Aquí podemos ver en la casa Hassan Fatih la estructura, el esquema de cómo es el funcionamiento, no nada más el aspecto visual o funcional o estructural, sino sobre todo esta importancia del diseño bioclimático para generar frescura dentro de los espacios, crear microclimas entre los diferentes espacios abiertos. Eso va a ser algo muy importante para la arquitectura de Hassan Fatih. Vean, simplemente estos elementos, más allá de nada más ser visual, ser un elemento plástico, estructural, pues también tiene la importancia de generar este confort climático. Esta sombra se vuelve muy valiosa en un lugar con la temperatura como la de ese tipo de lugares. El manejo de los sistemas constructivos de tabique, estos enjarres o repellados
de tierra, tierra con algún árido, algún agregado, etcétera, y que se vea estas superficies como manoseada, ¿no? Que de pronto pareciera que lo están poniendo no con una regla, con una llana, sino que pareciera que lo están poniendo con la mano, ¿no? Y de pronto se ve esta textura muy particular que el sol genera o evidencia estas técnicas. Eh, Además también cómo estos espacios, vean, ahí no está pegando el sol, vean cómo de pronto ese espacio es apropiado por la comunidad y juegan y se recrean y de pronto se vuelve un espacio con vida, es un espacio habitado, un espacio abierto habitado. Y podemos encontrar diferentes referencias, esta es la misma imagen anterior, ese es un patio interno, vean la idea de las celosías, estos pollos, eh, de pronto estos como excedras o como remetimientos que también generan eh, pues un frescor, ¿no? Al tener este elemento más sombreado, o esta zona más sombreada, pues es algo característico. Y bueno, vean los sistemas constructivos, aquí abajo es piedra, evidentemente para darle una a manera de sobrecimiento, la base para todos los muros, etcétera. Y bueno, en la parte interior ven qué interesante, aquí estamos viendo, es una arquitectura del siglo XX. Podemos ver cómo manejan esto que se vuelve hasta misterioso, como seductor, la idea de generar sensaciones y atmósferas con la luz y con la sombra, con el juego de planos, de remates visuales, en donde se generan diferentes atmósferas, donde tú puedes estar aquí un rato, pero de pronto te puedes parar y te puedes ir para acá y es otra atmósfera totalmente diferente. O simplemente el andar acá, el bajar, ve, esto es un contraste muy diferente a estar en este patio, la entrada de luz, etcétera. Vean, el no por ser una arquitectura de pobres, como lo decía su libro, de forma sarcástica, significa que sea una mala arquitectura. Al contrario, es una arquitectura muy, muy importante por su valor social, por sus técnicas constructivas, por estas técnicas tradicionales que no dejan morir muchos oficios tradicionales. Y aquí me gustaría ver el contraste con una arquitectura contemporánea en justamente Egipto, 2019, es la mezquita de Abu Said en Basuna, perdón. Una mezquita, pero ya no es una mezquita islámica del siglo XVI, del siglo XIV, del siglo XIII, no. Estamos viendo una mezquita como parte de una arquitectura contemporánea. ¿Qué tiene una mezquita? Una mezquita, recordemos de forma muy general, tiene la quibla, que es un muro al cual está orientada hacia la Meca, en el cual cuando llega el feligrés, la mujer islámica, el hombre islámico, comienza a hacer sus oraciones hacia la quibla, en un espacio que se llama Aram, que es un espacio cerrado, perdón, pero de planta libre para que no haya ningún elemento eh, que te estorbe en tu rito, en tu oración. Además de que se va a caracterizar por tener un patio previo antes de entrar a la mezquita, en donde encontraremos un minarete o alminar, una torre en el cual se llama a oración. Esos elementos básicos aquí se encuentran. Encontramos un acceso además muy atractivo con estos elementos que nos evocan un poco a las arquivoltas. Las arquivoltas no tienen nada que ver con el egipcio, de hecho es algo que a mí en lo particular me evoca al románico, al gótico, pero que no tiene nada que ver. Esta idea de ver estos arcos, estas platabandas remetidas, bueno, se vuelve algo que a mí en lo particular me evoca. Vemos aquí evidentemente el minarete, un minarete que además se va torciendo. Muy, muy interesante el manejo de una cúpula y de unas trompas que aquí podemos identificar. Un acceso acodado, en el cual aquí además hay agua, acodado para tener este otro acceso. Igual la vean el interior. Una bóveda con unas trompas que generan un efecto de trampantojos muy interesantes. Vean el efecto plástico que genera. Y una losa reticulada que en la parte superior permite el paso de la luz. Una luz que además se ve que no es directa, o no sé si sea por el horario,
Y de ser así, pues nada más sería una luz difusa, lo cual genera un entorno siempre y muy bien iluminado, en el cual puedas generar tus diferentes oraciones. Vean qué interesante el intra 2 y el extra 2 de la cúpula, cómo tiene esa textura con estos elementos de cerámica, tabique seguramente. La luz, sí entra la luz, vean lo que decía, dependiendo del horario del día, sí entra la luz y bueno, te genera un elemento muy interesante. ¿Dónde está la quibla? ¿Dónde está esto negro? Déjenme ver si por aquí hay un elemento. No. Bueno, este es el muro de la quibla. Y bueno, esas son unas escaleras que están en la parte exterior para subir al minarete. Y en la parte de abajo me parece que hay otros espacios tipo culturales, no lo sé. Vean el juego, bueno, también el lente, ¿no? Y el ángulo de la cámara. Pero vean qué interesante se vuelve este espacio. Es arquitectura contemporánea, retomando y reinterpretando elementos de la arquitectura del pasado, de la arquitectura tradicional. Bienvenido. En breve continuamos con la siguiente parte. Gracias.